porque para país. Porque ustedes ven y nosotros todo nuestro pueblo, nuestras iglesias, nuestros dioses. Debemos presentar a nuestras comunidades religiosas, a nuestras familias, a nuestros váyanse más. pastores, a nuestros organizaciones. De los santos por medio. Mañana el micrófono. Prometemos como pastores de la iglesia hay que probar también el arco. Otra música. A Gloria ya por A Gloria ya por Alejo, vamos, viste que está en mí. Y si probamos uno que está en dos, entonces para que entre también. Para que se No, ese está en mí. Entramos ya con el coro. Yo no estoy dando. Yo colocamos ya. Mira, allá te veo. ¿Qué? Hay que probar con el arpa. Está en todo. El arpa está en todo. Es probar, ¿no? Dale, foto. Sí. La
Hola. Al señor Eudelio, por favor, en la mesa de control. Sí. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este acto de profunda significación espiritual y nacional. Hoy nos congregamos con el corazón lleno de gratitud para conmemorar los 82 años del nacimiento a la eternidad del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Nos une hoy la memoria viva de este varón santo, cuya vida fue entrega, servicio y testimonio de fe. En este contexto especial, celebramos también con gozo el año jubilar, ocasión de gracia y renovación para todo el pueblo de Dios. Nos honran con su presencia el excelentísimo nuncio apostólico, Monseñor Vicenzo Turturro, el señor cardenal y todos los obispos del Paraguay, a quienes recibimos con filial alegría y agradecimiento. Agradecemos también la distinguida presencia de todos los hermanos que vienen de las diferentes parroquias de la diócesis de Carapeguá. Extendemos también nuestro agradecimiento muy especial a la gobernadora del 9º departamento de Paraguarí y a los intendentes de Ubicuí, María Antonia y Mbuyapeú, por su compromiso y colaboración fraterna. Saludamos con afecto a todas las comunidades religiosas, a las hermandades presentes, a las supervisiones educativas,
a las escuelas y colegios y a las familias peregrinas que han llegado con esperanza a este encuentro. A todos los que han caminado con fe para recordar la vida del padre Julio César Duarte Ortellado, bienvenidos peregrinos de la esperanza. Su presencia nos anima y da testimonio de que la santidad florece en nuestra tierra. Este encuentro es posible gracias a la generosa colaboración de todos ustedes. Gracias por creer, por caminar, por orar juntos. Gracias por mantener viva la memoria de quien supo ser un verdadero padre, pastor y amigo del pueblo de Dios. Que esta celebración sea para todos nosotros un momento de luz, renovación y compromiso cristiano, siguiendo el ejemplo de este siervo fiel que tanto amó a su gente y a su iglesia. Sean todos muy bienvenidos y que la esperanza siga caminando con nosotros. Bienvenidos todos, queridos hermanos, a este momento muy especial donde recordamos los 82 años de la partida a la eternidad del siervo de Dios, padre Julio César Duarte Ortellado. A los sacerdotes, obispos, los que están todavía por acá, pueden pasar en la casa ahí enfrente de la casa de las hermanas, el colegio Niño Jesús. Ahí les esperan para que puedan revestirse. Y hay un pequeño desayuno también, Michela, ¿verdad? Así es. También tenemos un desayuno comunitario acá en el lado izquierdo, en el patio del templo. Es para los que están aquí presentes. Por resolución número 814/2025, se declara de interés turístico nacional el evento denominado Recordación de los 82 años del nacimiento a la eternidad del padre Julio César Duarte Ortellado, siervo de Dios. Agradecemos a la ministra de Turismo que ha respondido a la petición de la comisión. El pueblo de Dios se convoca en Ibicuí todos los 4 de julio, aniversario de la vuelta a la casa del padre, el siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado. Hace 82 años que toda la comunidad de Ibicuí lloraba este paso a la eternidad de su querido país Julio César. Como la fría garúa que bajaba de los cielos, de los ojos de todos corría las lágrimas. Así se veía a los de Ibicuí, de todas sus compañías, pero muy pronto corrió la voz en Cucuó, Muyapeú, Acaay, Carapeguá, Paraguarí. 82 años después, ante la tristeza de los fieles, brilla una estrella luminosa. El país Julio murió como un santo. Es un mártir en su misión evangelizadora, donde la proximidad es una respiración, su cercanía, como cuando se arriesgó a visitar a un joven aquejado por un mal contagioso. En este año santo, en el jubileo, que nos dice que somos peregrinos de esperanza, estamos aquí con nuestros pastores, todos los obispos, para aprender a vivir en la esperanza, que tenemos que construir un nuevo Paraguay, libre de violencias, de la corrupción, del pocané, de la ausencia deliberada de la justicia, de la gobernanza autoritaria. Con el país Julio, hoy venimos a rezar por su pronta canonización.
y para que su ejemplo de pastor que camina con su pueblo y que nos enseñó a valorar la paz, el diálogo, el amor a la Eucaristía, el trabajar juntos para superar la pobreza y la entrega de nuestros tiempos, nuestras capacidades. Invitamos al Colegio Niño Jesús a presentar la primera alegoría. Y nosotros vamos a estar atentos para ir aprendiendo con estas alegorías las vivencias de nuestro querido siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. ¿Ya está prendido? Dale otro. ¿Qué es lo que anda? ¿Esto es? Ya empiezo. Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, 82 años en la casa del Padre Celestial. Venimos a recordar la vuelta del Padre Julio César Duarte Ortellado a la casa del Padre. Hoy venimos a recordar 82 años de la muerte del querido siervo de Dios. Nosotros, jóvenes y niños de la comunidad, venimos como todos los años el día 4 de julio para recordar su partida al cielo. Recordemos al Padre Julio como un peregrino de la esperanza, que es la consigna del año jubilar, el año de la gracia. Mi papá ya ayer en la cena nos recordó que hoy teníamos que venir toda la familia en la misa y nos pidió que recemos para que el Padre Julio sea muy pronto un santo. En el colegio, el director nos avisó que hoy no hay clase para que todos vengamos a la misa y que también vienen el nuncio, el cardenal y todos los obispos del Paraguay. Ustedes no lo van a creer, anoche mi padre recordó que el padre Roberto Zacarías, el párroco, era mi catequista para la primera comunión. Ahora es el obispo de Canindiyú y vamos a ir a saludarle y contarle que muchos lo recuerdan en Ubucuy. Mi madre nos dijo que no olvidemos saludar al nuevo obispo de San Juan Bautista, Misiones. ¿Y quién es? Es el Monseñor Osmar López. Él vino varias veces para las reuniones, para las misas de recordación del Padre Julio. Esperen un poco, ahora recuerdo que mi papá me dijo que Monseñor Joaquín Robledo le dio el sacramento de la confirmación. A todos los obispos vamos a saludar al terminar la misa. Pero tengo una idea, ¿puedo contarles? Dale, rápido. Al terminar la misa, le vamos a pedir la bendición al padre del nuncio Papa León XIV y le vamos a preguntar, ¿qué podemos hacer los jóvenes para que el Padre Julio sea muy pronto el segundo santo paraguayo? ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué nos callamos? Es una idea genial. Yo me animo. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Sugiero, me escuchan por favor. Vamos a saludar al nuncio y le entregamos una carta hecha por nosotros, donde le pedimos al Papa León XIV que el Padre Julio sea muy pronto declarado un santo. Dale, yo le voy a pedir a la profe de comunicación que nos escriba la carta y después vamos a pedir al Padre Ignacio para organizar la firma de todos los muchachos y chicas. Eso, dale, manos a la obra.
Padre Julio César Duarte Hortellado, siervo de Dios, en el aniversario número 82, tus compatriotas, los jóvenes, chicas y muchachos, queremos que muy pronto seas el segundo santo paraguayo. Querido país Julio, tus amigos los jóvenes, nos colaboramos para que en nuestras parroquias, en los colegios, en los clubes deportivos, tu testimonio de peregrino de la esperanza se multiplique en nuestro querido país. ¡Viva la juventud paraguaya! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! Bien, así tuvimos entonces la primera presentación sobre la vida, testimonio del siervo de Dios, Padre Julio César, hecho por los alumnos del Colegio Niño Jesús. Del Colegio Niño Jesús. La intención profunda es que los jóvenes vayan vivenciando esa vida ejemplar del Padre Julio. Ahí apuntamos. Ahora convocamos a los alumnos del Colegio Nacional César Barrientos. Así como el país Julio, peregrino de esperanza, hoy venimos a meditar sobre su vida, sus ejemplos, su amor a la Eucaristía, sus planes para mejorar la vida de sus feligreses, su permanente trabajo con la gente, su autoridad, su austeridad en el comer y en el vestir. Además, en el contexto ejemplar del país Julio, rezaremos todos juntos para que la Iglesia lo canonice para ejemplo de nuestro querido Paraguay. Con ustedes los jóvenes del Colegio Nacional General César Barrientos. Les recuerdo a todos que mañana es el 4 de julio. Es la gran fiesta de nuestro futuro santo, el país Julio. Creo que no lo olvidamos. Ya desde ayer llega la gente de las compañías, de las parroquias de distintas partes. Nosotros vamos a llevar la pancarta que dice Jubileo Año Santo 2025 Peregrinos de Esperanza con el Padre Julio. El Padre Ignacio nos explicó muy bien que el Padre Julio fue un gran peregrino de esperanza. Dijo que como un buen pastor, él siempre caminó con la gente. Y estuvo fue un gran devoto en la Eucaristía y nos enseñó a compartir, a ser generosos. Eso, y sobre todo lo que la esperanza es aquí y ahora, es decir, esperamos ser mejores, acercarnos a los que nos necesitan. Nunca me olvido lo que nos contó doña Delfina, una tarde de mucho frío, ella con su comadre Martina tomaban mate y pasó a caballo el país Julio, cubierto con un lindo poncho. Ah, ya recuerdo. Cuentan las comadres que más tarde volvió el país Julio, pero ya no tenía su poncho. Más tarde se enteran que lo regaló a un enfermo que no tenía ni una frazada. Mis abuelos cuentan también que el país Julio les enseñaba a colaborar siempre en la construcción de los templos, así el de Huecuí, de Quequeo y de Buyapé, de muchas capillas, del hospital de Huecuí, de varios puentes, de caminos vecinales. Para conseguir los fondos se organizaba en grupos de mayores, de jóvenes. Así se acarreaban las piedras, las arenas, cada uno aportaba el dinero que podía. Luego se traían las ofrendas,
procesos con rezos y cantos, en el dinero en los canastos. Así también se entregaba la vaquilla, el ternero, la oveja, todos adornados con flores. Eran verdaderas fiestas populares. Por eso, el 4 de julio no solo recordamos al país Julio como un peregrino de esperanza y allí se acaba. No, todos debemos recordarlo. Todos debemos seguir sus caminos, sus huellas. Vivimos en una sociedad que se olvida de Dios, que se olvida de los hermanos. País Julio nos invita a caminar con Él desde el cielo. Somos peregrinos de esperanza cuando procuramos el trato fraternal, cordial, en nuestras familias, a nuestra parroquia, en las escuelas y en los colegios. Así nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas que conocieron al país Julio, y junto con ellos vamos a rezar todos los días para que muy pronto sea el segundo santo paraguayo. Gracias. Fuertes los aplausos. Asientos son los alumnos del Colegio Nacional. General César Barriento, entonces estuvo con este segundo cuadro sobre testimonio y vida del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Vivimos en un mundo en el que varias naciones están en guerra. Pisotean el más elemental de los derechos humanos, el derecho a vivir en la paz, en el diálogo, para que nadie, nada ni nadie rompa este derecho. Nosotros no vivimos ese clima de guerra, de muerte, de destrucción de la naturaleza. Sin embargo, vivimos en la violencia en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestros centros de poder, en las injusticias de los gobernantes. En fin, somos testigos de innumerables feminicidios, de abusos sexuales de niños, de jóvenes, de adultos. El país Julio nos invita a no permanecer callados, a no refugiarnos en la comodidad del no te metas, y nos invita a trabajar en nuestras comunidades para construir el nuevo Paraguay, la iglesia que camina con la gente para infundirnos la esperanza de que sí es posible el nuevo Paraguay. Invitamos a los alumnos del colegio que está a cargo de la tercera presentación. El IFD Mauricio Cardoso Ocampo. Arriba ya están, todos listos. A nosotros nos encomendaron que llevemos esta pancarta que dice: construimos la paz, nos protege Nuestra Señora de la Paz. Mira, qué lindo. Vamos a recordar a la Virgen de la Paz. Ella tiene su capilla en la compañía que tomó su nombre, y en el CUI todos somos devotos de la Virgen de la Paz. Nuestros papá, mamá, nuestros abuelos siempre nos recuerdan que su capilla es lugar de peregrinación todo el año, y sobre todo el 24 de enero, su fiesta. Una costumbre repetida es la de los grupos de estudiantes que al final de los exámenes van en peregrinación a dar gracias a la Virgen de la Paz en su capilla. Les cuento que a mí me impresionó mucho cuando el nuevo Papa León XIV salió por primera vez a saludar al mundo y dijo: la paz sea con todos ustedes. Recordemos que el mundo está en guerra. Varios países están en guerra y otros con matanzas en sus mismas fronteras. Es cierto, les cuento que hace unos días vi la misa solemne del Jubileo del Vaticano, presidida por el Papa León XIV. En esa ceremonia, el Papa puso a toda la Iglesia bajo el amparo de la Virgen, Nuestra Señora de la Paz,
Enseguida me acordé de Nuestra Virgen de la Paz. Aquí, en Ubucuy, al recordar al siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, pedimos a la Virgen de la Paz que haya paz en el mundo entero. Pedimos que en nuestro país haya paz y para eso que termine la corrupción, el narcotráfico, el feminicidio, el mareté, las injusticias, sobre todo a los pueblos indígenas, a los sin tierra y a los sin trabajo. Para eso, todos nos ponemos bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen de la Paz, que por su intercesión y la del Padre Julio, que nunca nos cansemos de construir la paz en nuestros hogares. En los lugares de trabajo, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en la política, en las calles, en fin, en todo el Paraguay y en todo el mundo. Virgen de la Paz, protégenos, ayúdanos. Fuerte, fuerte los aplausos. Ahí entra también la imagen de la Virgen de la Paz. Parece que vamos a hacer de rosario. Ahí sube en alto el rosario de los colores distintivos de la misión continental. Agradecemos infinitamente a todos los colegios e institutos de formación docente que han participado en estas alegorías. Muchas gracias a todos. Y nos preparamos para la Santa Misa.
quiero invitarle a que puedan, después de la Santa Misa, a pasar por el lugar donde tenemos los libros, rosarios, algunas bombillas y las reliquias del siervo de Dios que tenemos ahí en la entrada a la derecha, para que puedan llevar las estampitas, para que podamos rezar por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César. Entonces, a la derecha tenemos una mesa donde vamos a conseguir libros sobre la vida del Padre Julio, algunas estampitas para que podamos llevar a nuestras casas y otras cosas más también que tienen ahí nuestros hermanos de la Hermandad País Julio. También tenemos ahí en la entrada una urna donde podemos depositar nuestro aporte para la causa de beatificación del siervo de Dios, que ahora, para que pueda pasar en la otra fase, ya en la Santa Sede necesitamos de plata. Nuestra diócesis necesita de la ayuda de todos para que podamos hacer realidad que muy pronto pueda llegar en el Vaticano las causas, las cajas que se ha cerrado, ¿verdad?, en la fase diocesana. Eso necesita, ¿verdad?, que deba ser enviado a la Santa Sede, y por lo tanto necesitamos la ayuda de todos los feligreses del país, no solamente de Carapeguá, de Uicuí, de Muyapel, sino que de todo el país, de todas las diócesis, todos juntos, para que muy pronto podamos ver en los altares al siervo de Dios.
Queridos hermanos, convocados por el Señor, nos reunimos en este día de alegría para celebrar el misterio de nuestra fe. Hoy, queridos hermanos, convocados por el Señor, nos reunimos en este día de alegría para celebrar el misterio de nuestra fe. Hoy, 4 de julio, recordamos el 82º aniversario de la Pascua del querido Paí Julio César Duarte Ortellado, a quien la Iglesia ya reconoce como siervo de Dios, por la vivencia evangélica y su fama de santidad. Este año nuestra celebración tiene un tinte especial, el Jubileo de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco y que hoy se celebra en esta parroquia de San José de Ubucuí, junto con todos los obispos del Paraguay, el clero y los religiosos y religiosas de la diócesis de Carapeguá. El Señor nos ha prometido su presencia, alegres por este regalo de su amor. Nos disponemos a iniciar esta solemne celebración cantando. Pero que me lo
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buen día. Buenos días. Va eishapa. Y porán jande. Napendero uipa. Nahani veima. Lo agradeceré PM. Oremos guajen jagüeres copiareve, pero ya pojan guape jubileo de los obispos. Con ahora no se enamopete y retiro jawi a este día lo ya por la peregrinación pe tiempo Iguazú la Eucaristía a lo jupitusea y pe gracia del jubileo. Lo jupitimavoy porque no me penaputepe arobuiterei. Muchísimas gracias por recibirnos y abrigar, como cobijar este jubileo de los obispos. Que somos hermanos, nosotros también necesitamos esa oración, esa gracia. Pedimos siempre oraciones de ustedes y que Dios bendiga a la Conferencia Episcopal del Paraguay. Le damos gracias especialmente por los nuevos obispos que ahora están ordenados, se están ordenando. Aquí está Monseñor Osmar, está el Monseñor Marcelo y Aupei Bocoyete oñe ordenata Monseñor Miguel. Na Pepe Ocañu, Pepe. Entonces, gracias y pidamos que hoy a todos nos alcance esa gracia, que Dios desborde de alegría y de gracia por nosotros hoy. Pidamos perdón. En esta solemne misa de recordación de la vuelta a la casa del Padre del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, por nuestra apatía, por no colaborar en la proximidad, en la paz, en la justicia, en nuestra patria, en nuestras familias. Vamos a pedir perdón
por la ausencia de la paz en el mundo entero, en nuestra patria. Como signo de esta gran preocupación, jóvenes llevan al altar nuestra bandera. Como dice el maestro Mauricio Cardoso Campo, el rojo simboliza la justicia, el blanco la paz, el azul la libertad. Pero este emblema no la vemos, al contrario, se instala la violencia en los hogares, en las instituciones, en las calles. Y esta triste realidad se expande en todo el mundo con las guerras. La desigual distribución de las riquezas, el mal uso de los bienes naturales, la corrupción. Nuestra bandera hoy, por eso, representa a las naciones de todo el mundo, a la población de todos los lugares, al sufrimiento de todos. Como peregrinos de esperanza, decimos: perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Nos preguntamos, ¿quiénes son los primeros perjudicados en las guerras, en la violencia continua? Mueren, son asesinados niños, jóvenes, ancianos, gente sana y robusta, por no impulsar la paz en las naciones, en las ciudades, en los pueblos. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Otro gran perdedor en las guerras, en la violencia de la ambición, del ansia de tener más, es la naturaleza, las plantas, los animales, los mares, los ríos, los árboles. Todo ello fue creado por Dios para todos, para nuestro uso racional y cuidadoso. Por no cuidar de nuestra casa común, la naturaleza, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Pedimos perdón por el eterno descanso de Fernanda María, de Felicita y otros y otras que murieron a causa de la violencia, la falta de educación, de respeto a la dignidad, la inexistencia, educación sexual
de la ausencia del diálogo en las familias, en las escuelas, en los colegios, en la iglesia. Recemos todos juntos: perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Finalmente, hermanos, pedimos perdón por no ser perseverantes en la imitación del ejemplo del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Pedimos perdón por no practicar como él la proximidad, la devoción a la Eucaristía, a la Virgen de la Paz, a trabajar para mejorar las condiciones de vida en nuestro querido pueblo paraguayo. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. El Señor, lleno de misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijas e hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Abraham, nuestro padre en la fe, ve cumplida la promesa del Señor en su descendencia y permanece fiel al llamado que recibió. Escuchemos atentos. Lectura del libro de Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón,
En la tierra de Canaán, Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Ed: aunque yo no soy más que un extranjero, residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura. Luego Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, frente a Mamre, en el país de Canaán. Abraham ya era un anciano de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes: coloca tu mano debajo de mi muslo y júranme por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscará una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, con lo que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal y de allí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo: si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó Abraham. El Señor Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y mi país natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que pueda traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves a mi hijo allí. El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego tomó 10 de los camellos de su señor, y tomando consigo toda clase de regalos, partió hacia Harán Naharaín, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo: Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi patrón Abraham. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, la hija de Betuel, apareció con su cántaro sobre el hombro. Era una joven virgen de aspecto muy hermoso. El hombre le preguntó: ¿de quién eres hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche? Ella respondió: soy la hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Y añadió: en nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche. El hombre entró en la casa, pero cuando le sirvieron de comer dijo: no voy a comer sin antes no expongo el asunto que traigo entre manos. Soy servidor de Abraham. Mi patrón me hizo prestar un juramento diciendo: no busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Ve, en cambio, a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. Ellos dijeron: llamemos a la muchacha y preguntémosles qué opina. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo hizo que al servidor y a sus acompañantes. Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo del Jairoi, porque estaba radicado en la región del Neguet. Al atardecer salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac,
bajó del camello y preguntó al servidor: ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Es mi señor, respondió el servidor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho y éste hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Quién puede hablar de las proezas del Señor y proclamar todas sus alabanzas? Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Felices los que proceden con rectitud, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Visítame con tu salvación, para que vea la felicidad de tus elegidos, para que me alegre con la alegría de tu nación y me gloríe con el pueblo de tu herencia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El llamado de Jesús es sencillo pero exigente. Sígueme. Hoy se dirige también a cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie para la proclamación del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa
de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días otra vez. Escuchamos un tierno pasaje de la Escritura sobre la sepultura de Sara y la elección de Rebeca. Nos sentimos llevados en la intimidad de una familia. No sé, esa frase muy sencilla: Isaac se casó con ella y la amó. El relato cuenta cómo Abraham en duelo honra a su esposa difunta y organiza el futuro del linaje, y cómo Isaac se consoló al encontrar a su esposa. En el plan de Abraham hay una apuesta cuando habla con su mayordomo, una confianza que deja libre a Dios para cumplir su promesa y deja libre también a Rebeca, que debe decidir si quiere ser parte de ese nuevo linaje, de esa nueva estirpe que va creciendo lejos del valle. No sé si podemos ya ver algo aquí de la vida del padre Julio César. También se alejó de su valle y de su gente y se fue a ser fecundo en otra comunidad, renunciando a su patrimonio familiar. La escena del llamado de Mateo nos hace recordar que hay muchos relatos de vocaciones en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, muchas veces con testigos. O Yoheshava, o Hendúa, pe otro Ñehenoya. Parece que tiene que haber un público para que Jesús llame, para ver que Jesús está llamando y que la persona, el discípulo, responde. Para preparar esta celebración estuve mirando la biografía del padre Julio César. Me dejé captar por numerosas cartas a sus familiares, especialmente a su papá. Y parece que repite muchas veces:
perdón, papá, porque no pude estar contigo, no pude celebrar tu cumpleaños, no pude irme a visitarte, porque estuve atrapado en visitas, trabajos pastorales y sociales. Relata sus recorridos y manifiesta esta salida que él vive todo el tiempo, que es como un sacrificio también que está constantemente haciendo. Su papá y toda su familia lo ve constantemente respondiendo al llamado de Dios. No solamente de joven, sino después de ordenado, yendo a estudiar a Roma, nombrado en muchas partes antes de llegar a UVQI, desde donde visita y revisita a un gran territorio. A su familia le cuenta todo esto como un llamado de Dios, al que él responde con generosidad. Parece muy sencillo, pero me pregunto si esto no es la historia de cada creyente resumida en lo esencial. Nos toca, voy a decirlo así, ser vistos en estado vocacional. O sea, contamos cómo Dios nos llama y cómo intentamos responderle. Lo explicamos a la gente que pregunta, a nuestros amigos, amigas, a nuestra familia. Y cuando así rendimos cuenta del tiempo, de los desgastes de nuestros compromisos, nos toca siempre ir al residuo fundamental. Dios llama, o sea, hemos sentido allí el llamado de Dios y quisimos responder. Nuestras tareas son como las de mucha gente, a no serlo específicamente relacionado a la iglesia, a lo religioso, pero como mucha gente de muchos otros oficios, nosotros cantamos, organizamos, escribimos, hacemos campañas de solidaridad, nos involucramos en organizaciones de defensa de los derechos, en gremios sociales y políticos, participamos de reuniones, asambleas, cocinamos, vendemos, comunicamos, llamamos, en fin, nos movemos. Y siempre se interpretará de muchas maneras lo que hacemos. Algunos ven que buscamos protagonismo, compañerismo, prestigio social, ventajas económicas, fanatismo, grupismo, remedio a la soledad, sentido de pertenencia. Y siempre nosotros respondemos con el mismo refrán: es por Cristo que estoy aquí. A los obispos les sucede lo mismo. Y no es que hablamos mucho de esto entre nosotros. Ahora, esta semana, no sé si por primera vez, pero tuvimos un momento bastante lindo de poder hablar así de nosotros mismos, entre nosotros, y de cómo sentimos ese llamado. No hablamos a menudo de esto. Y tal vez, como muchos, por las actividades mismas que tienen sus propias lógicas y sus complejidades, mucho hablamos de tareas de organización. Pero ¿cuántas veces nos toca contar en momentos más distendidos cómo nos tocó el llamado a la fe, al ministerio, al episcopado? ¿Qué resistencias nuestras debió vencer el Señor para que aceptáramos? ¿Cómo regularmente
Nos sentimos llevados por la mano de otro a aceptar desafíos que nunca habíamos pensado encontrar. No es propio de los obispos esto. Al final es propio de la vocación misma, de todas y de todos. Pero esto, de vez en cuando nos toca decir, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué vivimos esto? ¿Y no será que esto mismo es muy importante? ¿No será que ahí mostramos nuestro origen específico? Como el padre Julio a su papá y a sus familiares, nos toca testimoniar cómo vemos la mano de Dios en nuestras vidas con mucha humildad, yendo a donde no queríamos ir y haciendo lo que nunca pensamos que íbamos a hacer. A todos los cristianos y cristianas nos toca ser vistos en estado de vocación. Que la gente se extrañe, como por Mateo, ¿cómo es que le llama a él? ¿Qué es esta extraña interacción entre un funcionario posiblemente corrupto y un profeta itinerante? ¿Cómo es que dice que Dios lo llamó a él? Nunca será más que un testimonio, una palabra que se puede escuchar, rechazar, minimizar, exagerar, comprender o no comprender, pero en esa palabra ponemos nuestra vida. Intentamos ser un poco coherentes, que nuestro actuar muestre que en la libertad Dios nos hiere el corazón para aprender el amor al estilo de Jesús. Al final de cuentas es esto nuestro testimonio. Es por Cristo que estoy aquí. Que este jubileo de los obispos nos ayude a asumir este testimonio como hombres y mujeres de fe, de comunidad. Nosotros los obispos como pastores, que nos ayude a ser humildes y fuertes, que sea un testimonio para la iglesia, para la alegría de toda la iglesia, que de la misma manera lo vive y lo hace todo por Cristo. Hoy damos gracias a Dios porque en la vida del padre Julio César vemos nuestra propia historia vocacional. Damos gracias por su testimonio tan transparente. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidamos que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. A cada intención respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa León, para que su ministerio sea fecundo en la caridad y testimonie la fe cristiana en un mundo necesitado de esperanza, oremos. Ñande obispo, paí, diácono, seminarista cuerareje, ojesaucajahuate cove, yerovia pirupive, baepona, omomuajeva cue, tupa y conasome, ñañemboe. Señor, nuestra oración. Por los religiosos y consagradas que cooperan en nuestra diócesis
con su trabajo pastoral, para que sean signo de alegría en los ámbitos donde realizan su misión. Oremos. Poe. Por la pronta canonización de las beatas María Felicia de Jesús sacramentado, la beata María de Jesús crucificado Petkovic y la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado, oremos. Tetangüera sambujuharareje, omoke hawa te koyoya ñorairo, tomuengo viaño putuón borajupope, hata iñasai pu aguapu, rogerure debe ñande yara, ñande yara. Por todos nosotros, para que al celebrar esta Santa Misa crezca en nuestros corazones el deseo de celebrar con espíritu conversional este año jubilar, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Con los dones de pan y vino. Escucha, Señor, las oraciones que te presentamos con fe por Cristo nuestro Señor. Amén. Con los dones de pan y vino ofrecemos los frutos de la tierra, siendo conscientes del cuidado que debemos tener hacia nuestra casa común. Que sea una ofrenda agradable al Señor por la generosidad de quienes hacen posible que hoy lleguen hasta el altar. Acompañamos con el canto.
Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a toda persona que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana en las alturas, hosana, hosana en las Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, celebramos ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, conmigo, indigno servidor tuyo, con Monseñor Pedro, que preside esta celebración eucarística, con los obispos del Paraguay y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, démonos fraternalmente la paz. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Hoy quiero elevar una oración de paz. Hoy quiero soñar
hágalos cantar. Ven de tu voz, que el mundo espera. Ven a cantar por la paz, ven a cantar por la paz. Jesucristo, tu panjang negara obesharatu. Rey behara, angay para puwi, oren yang kubereko. Jesucristo, tu panjang negara obesharatu. Rey behara, angay para puwi, oren yang kubereko. Jesucristo, tu panjang negara obesharatu. Rey behara, angay para puwi, oren agua. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cristo, pan de vida, quiere transformar nuestros corazones con su presencia. Acerquémonos a comulgar con sinceridad y propósito de testimoniar con nuestra vida la esperanza a la que somos llamados. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Caminaba por el mundo triste y solo. Mi vida ni sentido ya tenía. Los amigos no llenaban ese hueco y dolor en el alma me embargaba. Mas un día la rutina se detuvo. Poco a poco fui sintiendo aquí adentro aquel hueco de amor que se llenaba y mi alma entera se regocijaba. Jesucristo es quien tomó
por Cristo que vale la pena, aunque el mundo no lo entienda. Es por Cristo que soy aquí, es por Él espero me comprendas y te unas también ese canto, aunque el mundo no lo entienda. Aquí vivo los momentos más hermosos y comparto lo que nunca he compartido. Espero que me comprendas, a ti te digo. Este es el lugar que yo he elegido. Es por Cristo que estoy aquí, es por Él que mi vida ha cambiado, es por Cristo que vale la pena, aunque el mundo no lo entienda. Es por Cristo que estoy aquí, es por Él espero me comprendas y te unas también este canto, aunque el mundo no lo entienda. Es por Cristo que estoy aquí, es por Él que mi vida ha cambiado, es por Cristo que vale la pena, aunque el mundo no lo entienda. Es por Cristo que estoy aquí, es por Él espero me comprendas y te unas también este canto, aunque el mundo no lo entienda. Es por Cristo que soy aquí, es por Cristo que estoy aquí, es por Cristo que estoy aquí.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, pedimos a la comisión que lleva la causa de la beatificación del Padre Julio un informe general, ya que este mes se ha cerrado la fase diocesana. El nuevo obispo que ha ido de esta nuestra diócesis, Monseñor Osmar López, nos dará esa información, dado que él mismo era el encargado de realizar acompañar esta fase de la causa del Padre Julio. Buenos días, hermanas, hermanos. Quisiera hacer un informe de todo lo que significó este proceso en esta fase diocesana de la causa de canonización del presbítero Julio César Duarte Hortellado. Y antes de entrar en los pormenores, rendir culto al pueblo de Dios, a este pueblo fiel, pueblo santo de Dios, que mantuvo firme la memoria de la vida del Padre Julio César como un santo ya en vida y por lo tanto después de su muerte. Gracias a que el pueblo mantuvo su memoria, hoy podemos celebrar este paso. En segundo lugar, al Monseñor José León Mercado, quien fuera su primer biógrafo, y gracias a él pudimos conocer tantas cosas en detalle de la vida del Padre Julio César. Y también al Padre Carlos Hein, sacerdote salesiano, que investigara la vida del Padre Julio César y cuya publicación de sus libros impulsara el inicio de esta causa. Así que a ellos hoy, en memoria de todos, ¿verdad?, agradecer al Señor, porque si no hubiese sido también por ellos, tal vez la vida del Padre Julio hubiese quedado en el olvido. Con profunda gratitud al Señor, por eso hemos celebrado el sábado 28 de junio pasado la sesión de clausura de la fase diocesana del proceso de canonización del siervo de Dios. La fase preliminar de esta causa comenzó en septiembre de 2009 bajo el impulso del entonces obispo de Carapeguá, Monseñor Celso Yegros Estigarribia, quien asumió como autor de la causa. Desde ese momento se fueron recolectando datos sobre la vida, las virtudes y la fama de santidad del siervo de Dios. Al consultar a la Conferencia Episcopal Paraguaya sobre la posibilidad de iniciar formalmente la causa, ésta expresó su parecer de forma unánime favorable. En consecuencia, la diócesis de Carapeguá aceptó el libelo de inicio del proceso de canonización. Más adelante, en el año 2012, el obispo, Monseñor Joaquín Robledo, presente aquí, continuó con la causa, solicitando a la Congregación para las Causas de los Santos, hoy dicasterio, el Nil Ostat, que fue concedido en enero de 2013, autorizando oficialmente el inicio de la causa. A lo largo de los años, varios postuladores trabajaron en la causa, cada uno aportando lo mejor de sí. Sin embargo, la falta de profesionales especializados en este tipo de procesos dificultó el progreso debido a la rigurosidad y exigencia de los procedimientos. Al asumir Monseñor Celestino Campo Gaona como obispo de Carapeguá, tomó nuevamente el compromiso con la causa. Cada obispo dice que decía, nada más no sé, haya poner algo por la vida del Padre Julio. Y así iban pasando de un obispo a otro obispo. Pero como Monseñor Celestino, en julio de 2020, conformó un tribunal interdiocesano, dando inicio oficial al procedimiento instructorio diocesano que hemos cerrado el 28 de junio. Desde entonces, este tribunal se dedicó a entrevistar diversos testigos de los que vieron y escucharon también hablar de la vida del Padre Julio,
Gracias a Dios me tocó conocer a tantos testigos que los pude entrevistar y escuché de sus labios la vida del Padre Julio, sobre sus virtudes, sobre su fama de santidad. Entre las pruebas documentales más destacadas se incorporó un escrito inédito del Monseñor José León Mercado, encargado por el entonces obispo Monseñor Agustín Rodríguez, poco después del fallecimiento del Padre Julio. En octubre del año 2021 se conformó la Comisión de Peritos en Historia y Archivística con la misión de investigar, recolectar y ordenar datos históricos sobre la vida y fama de santidad del siervo de Dios. Esta comisión reunió documentación proveniente de la Arquidiócesis de Asunción, las diócesis de Villarrica y Carapeguá, el Colegio Pío Latinoamericano de Roma y el Seminario Conciliar de Asunción. La investigación incluyó, entre otros aportes, los 2 libros publicados por el Padre Ey sobre el siervo de Dios, así como cartas originales entregadas por sus familiares. En el año 2023, esta comisión entregó un compilado de 2.308 páginas, conteniendo cartas enviadas y recibidas por el siervo de Dios, escritos inéditos y publicados, documentación personal y familiar, cargos asumidos y obras realizadas, publicaciones en revistas y periódicos, testimonios escritos de vida y de favores recibidos, publicaciones devocionales, afiches, estampas, folletos, calendarios, fotografías relacionadas con la causa. En septiembre de 2024, 2 censores teólogos emitieron su dictamen completamente favorable tras un exhaustivo análisis teológico de los escritos del siervo de Dios. Luego de estos avances, el tribunal visitó la tumba donde descansan sus restos, lo que dio lugar a la declaración de no culto, tal como lo exige la normativa vigente. Fue en marzo de este año. Acto seguido, se decretó la publicación de las actas por un término de 15 días, convocando al promotor de justicia y al postulador para revisar toda la documentación y proponer, si fuera necesario, nuevos testigos. Ambos, tras un minucioso examen, manifestaron no tener nada que agregar. Así, en mayo de 2025, se procedió al nombramiento de la copista. Una vez concluidas las actas del sumarium, 443 folios, y las pruebas documentales, 2.308 folios, que constituyen el arquetipo, la copista realizó una copia auténtica del expediente, formando así el trasunto, el cual fue cotejado folio por folio y autenticado por el notario. Finalmente, se prepararon 2 copias públicas. Con todo el procedimiento canónicamente cumplido, el obispo ha decretado clausurado definitivamente el proceso instructorio diocesano y se ha solicitado la colaboración de la Nunciatura Apostólica en Paraguay para el envío de la documentación mediante valija diplomática. Con este acto se abre el camino para la fase romana del proceso. Habiendo sido ya nombrado como postulador general en Roma, el reverendo padre Marcelo Enrique Méndez. Así que con esa sesión se dio clausura a la fase diocesana y empieza la fase romana. Necesitamos 2 cosas. Primero, apoyar esta causa para sostener en la fase romana, lo cual implica también el sostenimiento económico. Y segundo, todos los favores recibidos por intercesión del Padre Julio, hacer llegar por escrito a sus párrocos, en las parroquias, a las hermandades y sobre todo informar cuanto antes posible si se concede un favor que tenga, que sea un presunto milagro, porque es una de las causas que necesitamos para que eso pueda influir y la vida del Padre Julio allí pueda estudiarse en prioridad. Así que muchísimas gracias, es el informe que puedo dar en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Monseñor Osmar y al grupo, la comisión que ha preparado los documentos. Igualmente invitamos después que puedan visitar la tumba
del Padre Julio dentro del templo. Tenemos también un mural que denominamos País Julio Roga. Estamos iniciando también ahí un museo. Todo lo que se refiere al País Julio vamos a recibir con mucho gusto. También hay un programa televisivo semanalmente en el canal Yandeyara Ñe'e con el programa que se llama Camino a la Santidad, que dirige Luis Talavera. Él precisamente quiere entregar a cada uno de los obispos presentes aquí el resumen del programa en un pendrive. Agradecemos infinitamente a todos los obispos del Paraguay, al Monseñor Pedro, que nos presidió hoy como presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Entonces, nuestro agradecimiento con un fuerte aplauso. También nuestro saludo al cardenal paraguayo, Monseñor Adalberto, arzobispo de Asunción, que una vez también presidió la misa de País Julio, el nuncio apostólico en el Paraguay también presente. Nuestros nuevos obispos del Paraguay, el Monseñor Fray Marcelo Benítez, obispo de Caazapá, le saludamos también, un fuerte aplauso, franciscano de la tierra natal del País Julio. Y Monseñor Osmar López, que es aquí muy conocido por nosotros, recientemente ordenado. Y oramos también por el Monseñor Miguel Frick, que de hoy a 10 días se va también a ordenar de obispo del Chaco. Entonces, nuestra gratitud a los obispos por elegir nuestra parroquia, nuestra diócesis para este año jubilar y su peregrinación. A todos los sacerdotes que han venido. También en este momento los sacerdotes diocesanos que hacemos también nuestra peregrinación jubilar, igualmente las personas religiosas consagradas de nuestra diócesis también. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que han trabajado para esta ceremonia, su trabajo, su oración y su apoyo económico también. Agradecemos también a las municipalidades, sobre todo donde el País Julio peregrinó, evangelizó, también ellos hicieron su aporte para que nuestra celebración sea de esta manera compartida, igualmente a la gobernación también que nos ha ayudado económicamente para la celebración. En fin, nuestro coro que ha venido, también jóvenes, los jóvenes que participaron también con su representación, las personas, la familia que oran, a todos ellos. Entonces, muchísimas gracias, un fuerte aplauso. País Julio, más de todo paga pata PM, País Julio paga pata yande. O ahora por ahí me yande, ya ahora pesa tan yande roasat, tú sabes, la Virgen de la Paz a ver pues. Y preparada ya recibían a pedir la bendición final. Muchas gracias y Dios se lo pague a nuestro obispo que nos va a dar también este agradecimiento como pastor de esta diócesis. Muy bien, gracias a todos, gracias a Dios por este hermoso día que nos ha regalado, a todos los que han venido de distintos lugares, no solamente de la diócesis, sino también de otras diócesis, se hicieron presentes para esta hermosa fiesta del Padre Julio. Quiero darle gracias de manera especial al Padre Ignacio, que estuvo al frente de la organización de este gran preparativo para esta hermosa fiesta, y a todos los que estuvieron colaborando con él, de manera especial a las hermandades, a la Hermandad del Padre Julio, la Hermandad Diocesana y las hermandades parroquiales que siempre están colaborando y apoyando muy de cerca cualquier emprendimiento que se refiera al Padre Julio César Duarte Ortellado. Escucharon ustedes que hemos cerrado la fase diocesana. Agradezco muchísimo a la comisión, al Padre Osmar, que estuvo acompañando muy de cerca este proceso con los distintos grupos, y ahora nos toca rezar, como dijo el Padre Osmar, y nos toca apoyar también económicamente. Para empezar, les digo, para empezar en Roma necesitamos 7.000 euros. Para empezar, es un tercio del total que si todo va bien vamos a necesitar. Así que pedimos un primer milagro al Padre Julio. Si logramos eso va a ser un gran milagro y va a ser porque Él quiere.
Y bueno, entonces yo les cuento eso porque a veces la gente se apura y dice, y no es tan sencillo como ya escucharon ustedes. Todo el proceso muy minucioso, muy delicado, muy riguroso, y necesitamos para introducir la causa ya 3.000 euros y después para el relator 4.000, que escucharon ustedes miles de páginas que tiene que leer, revisar. Y bueno, entonces eso creo que no es problema, porque yo sé que ustedes le quieren al Padre Julio, quieren verlo en los altares, entonces nos toca apoyar con nuestra oración y con nuestro aporte económico. ¿Tú ne va? ¿Y catuta? Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a rezar juntos al Padre por la intercesión del Padre Julio. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Alegres por esta fiesta que hemos celebrado, volvemos a nuestros hogares con el compromiso de imitar el testimonio de santidad que el Padre Julio nos ha enseñado. Nos encomendamos al auxilio de nuestra Madre Tupacıca Acupé. Nos despedimos cantando. Para una foto, dice acá con los obispos y los sacerdotes de frente. Despedimos. Entonces, ese favor. Yeah.
de Cristo la pe, Buape ya y cojama, por ahí jupe oño tibe, ay Julio tomo esa acá, ñande de Cristo la pe, Buape ya y cojama, por ahí jupe oño tibe. Ella anga pura heika ñempo epe, ñande yara kaisepe ya yerure. Y Duarte, orqueñado a Coyete,